o sea, todas estas 14 que ustedes ya deben de conocer, esa relación anterior, esa relación vectorial, nos permite construir un cristal empleando cualquiera de estas, siempre y cuando correlacionemos lo que son el sistema cristalino, la primera tablita, y esta segunda, que son las bases generadoras, que son este conjunto de vectores, ¿sí? Esta de aquí es una base generadora del espacio real para las redes de Bravais y realmente son un conjunto de vectores donde les dice en qué posiciones es permitido que encuentre yo un átomo. Y esos coeficientes que aparecen como A, como B y como C, les está diciendo cuáles son los parámetros de red que son permitidos para cada material en específico. Y esto pues va a estar en función de los elementos que lo están componiendo, ¿sí? Porque la interacción que va a tener entre ellos no es lo mismo si yo, por ejemplo, tengo un sulfuro de zinc a que si tengo un óxido de zinc, ¿sí? Sí, Sergio. Disculpe, Doc, ¿podría meterle un poquito más? Son tablas. Esta relación STR me está diciendo cuáles son las posiciones permitidas para construir estas redes de Bravais y todo surge de estarlo asociando con esta base generadora que, como les decía, está aquí, ¿no? O sea, ustedes tienen que relacionar estas tres partes matemáticamente viendo como vectores para construir un cristal. Ustedes ya tienen esta tabla, es con lo que ustedes tienen que hacer un manejo y pues nada más tienen que correlacionar estos valores y estas relaciones que aquí les indican, ¿no? Fundamentalmente es eso, o sea, con esto es con lo que vamos a trabajar, es con lo que voy a dar un poco la respuesta a la pregunta de Samuel. Aquí nada más esta tabla, pues es lo mismo que ya teníamos, ¿no? Previamente. Se empieza a manejar alguna notación. También hasta cierto punto es para que las conozcan, porque notaciones tenemos distintos tipos de notaciones que puedan encontrar. En este caso, por ejemplo, le dicen es la de Pearson, donde les indican el tipo de celda que vamos a estar trabajando. Si vamos hasta aquí, nosotros tenemos el hecho de, son esas redes de Bravais, ¿no? Son celdas unitarias, son celdas, perdón, que nos permiten construir un cristal y nos permite tratar de comprender lo que son sus simetrías. Ahora, lo que estábamos haciendo es tratando de definir lo que es una celda de Wigner-Seitz, ¿sí? Que esta les dice, es una construcción en el espacio real que también permite reproducir la celda, un cristal, pero en este se garantiza que son celdas unitarias o primitivas. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo y lo que se pretende que ahorita ustedes hagan con esta tarea, el esquemita, es que construyan esta celda de Wigner-Seitz. La transformación que ustedes van a hacer, lo único que les va a garantizar es que cada una de las celdas que ustedes obtengan como una de Wigner-Seitz es que sea unitaria. A lo mejor van a decir, no le encuentro mucho sentido si ya tenemos las redes de Bravais que me permiten construir un material, un sólido, un sólido cristalino en el espacio real. ¿Para qué complicarme más y garantizar que sea unitario? Esto es un primer paso porque para muchos de los cálculos que se tienen que hacer, sobre todo cuando es simulación y tiene que ver con cuestiones de cristalografía, difracción de rayos X, la construcción de la estructura de bandas, que también la vamos a comentar posteriormente, se utiliza la celda de Wigner-Seitz como un referente para hacer toda esta construcción. Entonces, por eso es importante que se trabaje y que ustedes tengan una idea de decir qué es esto. Si en algún momento ven el... ¿Y por qué? Simplemente es una forma diferente de hacer la representación de un material que sigue cumpliendo con las mismas características, en este caso, por ejemplo, de la celda de la red de Bravais que hayan partido, pero en el que se esté garantizando que por esta representación en esta celda es unitaria, únicamente van a tener un átomo, y ustedes lo ven aquí, más o menos en la construcción. Formamos de una celda cúbica que en principio es primitiva, ¿no? Tiene un solo átomo. Yo lo tomé porque obviamente es el más fácil. Quería que ustedes
tuvieran un poco más de trabajo en hacer los otros cúbicos centrados de cuerpo y de caras, pero este me ayuda a representarlo, la extensión, cómo se trabaja. Los otros incluso ni siquiera es tan necesario que hagan, por ejemplo, 8 celdas para hacer la construcción. Con una sola se puede, nada más que es un poco abstracto el proceso, ¿sí? Esta requería más pasos, pero si ustedes ven, al momento en que yo digo, tomo un vértice, empiezo a hacer la construcción, voy trazando las líneas hacia los vecinos cercanos, los planos perpendiculares y ya empiezo a rodear. Cuando hago todo esto y acoto el espacio, yo me quedo otra vez, en este caso específico, con una celda cúbica. Pero si ustedes se dan cuenta, está desplazada hacia las mitades de estos ejes. Y lo único que yo tengo aquí es que en el centro se encuentra el átomo con el que estaba en el vértice, ¿sí? Y el resto de los vértices son imaginarios y no tengo nada. Y yo con esta puedo volver a construir el mismo material en una estructura cúbica simple que tendría con esta celda, en la que tenía un octavo de átomo en cada vértice, y lo puedo construir de la misma manera con esta otra que es nuestra celda de Wigner-Seitz, ¿sí? Entonces, por eso era importante que comprendan el procedimiento, que aquí vean que aunque básicamente parece que desplacé la celda, conceptualmente es muy diferente. Y para fines prácticos, al momento de tener que decir, voy a hacer el cálculo de la estructura de bandas, voy a tener que ver algunas relaciones asociadas con estructura cristalina, es mejor trabajar con este tipo de celdas, ¿sí? Aunque no son las más visualmente llamativas ni con las que podríamos tener más apego, ¿sí? Pero es lo mismo y pues bueno, lo que ahí vamos a tener es nada más este como referente, no nos vamos a meter en más aspectos, pero es importante porque al momento de hacer, por ejemplo, el cálculo de estructura de bandas, este es un concepto que debemos de conocer para aplicarlo en el proceso del cálculo, pero no es necesariamente que requiramos esto, ¿sí?